Un final perfecto, de John Katzenbach. Capítulo 31. Jordan no veía nada por la ventana salvo la creciente oscuridad. El ángulo a través del cristal mostraba canchas vacías que se mezclaban con hileras de árboles lejanos, que marcaban el principio de la zona protegida de tierra sin explorar. Esto era algo típico en las escuelas privadas de Nueva Inglaterra. Preferían la imagen arbolada, aislada y boscosa, que daba a los visitantes la impresión de que no había nada que distrajera del mundo del estudio, los deportes y las artes de la escuela que promovía. Jordan sabía que en otras direcciones había luces brillantes, música a todo volumen y los típicos problemas que habitualmente encontraban las adolescentes. Sus problemas no tenían nada que ver con las de ellas. Esperó pacientemente a que la psicóloga que estaba sentada detrás del escritorio frente a ella terminara la conversación que mantenía con un psiquiatra local, especializado en soluciones farmacológicas para los miedos adolescentes. Discutían sobre una receta de Ritalin, el medicamento preferido para el tratamiento por déficit de atención con hiperactividad. La psicóloga, una mujer joven, angulosa y desaliñada, probablemente tan solo unos 10 años mayor que Jordan, pero que se esforzaba en parecer más madura. Tenía cuidado de no mencionar nombres porque estaba Jordan. Parece que el problema era una nueva receta que no se debía haber extendido. Jordan sabía exactamente por qué este alumno anónimo se había quedado sin Ritalin antes de tiempo, porque había vendido algunas o le habían robado algunas cuantas, o quizá las dos cosas. Se trataba de una de las drogas preferidas para las fiestas. Diversión para algunos, pensó, y ahora el chavo no puede concentrarse lo suficiente para aprobar el examen trimestral de historia. Tenía ganas de reír por el dilema y por la forma patética en que el alumno había intentado convencer a la psicóloga para que le recetara más. Jordan sabía que la escuela controlaba el número de pastillas de cada alumno. Debía de tener en un momento dado lo justo para un respiro de la distracción una vez al día. La psicóloga gesticuló en el aire, así como si quisiera puntualizar algo, y con el teléfono todavía en la oreja hizo un gesto en dirección a Jordan, un movimiento que significaba espera un momento, y Jordan volvió a mirar por la ventana. Distinguía su reflejo de un extremo de la hoja de cristal, pálida como si la imagen fuera algo diferente a Jordan. Esta es pelirroja 3, no Jordan, decidió. La psicóloga colgó el teléfono con un coro de acuerdo, repetidos antes de desplomarse en la silla y mirar a la adolescente. Sonrió. Bueno, Jordan, háblame sobre lo que viste anoche. No se andaba con rodeos, pensó Jordan. Tal vez si me diera una receta de Ritalin, empezó Jordan. La psicóloga fingió reírse. Era una conversación bastante predecible, ¿no crees? Jordan asintió con la cabeza. Pero intentar sin éxito convencer al personal de que no hay necesidad de utilizar sustancias de clase 4 no es lo mismo que ver cómo se suicida una mujer. Directa al grano, pensó Jordan. Volvíamos a la escuela en la furgoneta después del partido. Yo era la única que miraba por la ventanilla. Vi a una mujer que se subía al barandal del puente y la vi saltar. Entonces grité. Simplemente una reacción natural, supongo. La psicóloga se inclinó hacia adelante esperando más. Jordan se encogió de hombros. No es como si yo la hubiera matado. Pero ahora ella es libre, pensó Jordan. Era como ver a alguien que recibe un regalo que le hace una ilusión especial. Envidiaba a Pelirroja 2. Jordan se revolvió en su asiento. La psicóloga le hacía más preguntas pretendiendo averiguar los sentimientos, las impresiones. Era inevitable que intentase encajar en la conversación con una discusión sobre sus padres, sus notas, su mala actitud. Jordan ya se lo esperaba y contestó de la forma más escueta posible. Solo quería irse de la consulta con el mínimo daño posible y retomar la tarea de salvar su vida. Estaba dispuesta a decidir cualquier cosa, a comportarse como fuera necesario o a actuar de la forma más indicada para lograrlo.
Nada de lo que diga aquí significa nada. Por un instante se planeó contarle todo a la psicóloga. Las cartas, el video, todo lo que suponía haberse convertido en Pelirroja 3. Era como contarse un chiste y tuvo que reprimir una sonrisa. ¿Y qué hará? ¿Pensará que estoy loca? O quizá llame al director. Es una idiota bien intencionada y llamará a la policía. Más idiotas bien intencionados. Y entonces el lobo feroz simplemente desaparecerá en el bosque y esperará hasta que vuelva a estar sola y pueda hacer lo que él le dé la gana. Quizá me dé 1 año o 2 y después volveré a ser Pelirroja 3 de nuevo. Y sé lo que él hará entonces. Jordan se oía a sí misma contestando las preguntas de la psicóloga, pero apenas prestaba atención a lo que ella decía. Las palabras que pronunciaban sus labios eran inconsistentes y débiles, y no guardaban una verdadera relación con lo que estaba sucediendo. Creía que el hierro forjado y el acero verdadero estaba en su interior, bien guardados por el momento, reservados para cuando los necesitara de verdad. ¿Qué será bastante pronto?, pensó. El lobo feroz es nuestro problema, se dijo, y lo resolveremos nosotras. Sonrió a la psicóloga, preguntándose despreocupadamente si una sonrisa era justo la reacción adecuada, pensando que quizá la forma más rápida de salir de la consulta y de la visita sería admitir un pequeño trauma para que la psicóloga tuviera algo con lo que escribir en un informe para enviarla al director, y que todo el mundo pensara que estaban haciendo su trabajo. De manera que Jordan planteó durante un instante esta posibilidad y dijo: me da un poco de miedo tener pesadillas. Me refiero a que veo a esa pobre mujer al saltar. Fue tan triste, sería terrible estar así de triste. La psicóloga asintió con la cabeza. Escribió algo en el bloc de notas. Pastillas para dormir, pensó Jordan. Me va a recetar somníferos, pero solo un par para que no pueda suicidarme. Sobre la entrada del centro médico había una única luz tenue y Jordan se detuvo un instante al salir a contemplarla, la noche que se extendía ante ella. El edificio estaba encajado en una bocacalle de una de las zonas menos concurridas del campus, de manera que Jordan no supo que tendría que pasar por una zona de penumbra a esas horas para llegar a un lugar donde hubiera estudiantes por los senderos. De pronto sintió una vacilante sensación de soledad, como si la oscuridad tuviera la misma cualidad trémula e incierta que las olas de calor en una calzada un abrasador día de verano. Esto no tenía sentido para Jordan. Hacía frío. Tendría que haber sido un mundo de claridad casi helada, pero no lo era. Al salir, encogió los hombros para protegerse del frío, que había arreciado, y avanzó con premura. No había dado más de media docena de pasos cuando vio la figura en las sombras, en un lugar donde un roble grande rozaba contra la parte trasera de uno de los edificios de clases horas vacías. Fue como ver un fantasma. A punto estuvo de tropezar y caer. Tuvo la típica sensación de que el corazón se le paraba y todo empezaba en el mismo microsegundo. La figura iba vestida de negro. Una bufanda y un gorro escondían su rostro. El único rasgo que parecía brillar con vida eran sus ojos. Jordan levantó una mano, moviéndola a través de la noche delante de ella, como si quisiera borrar la visión. La figura permaneció quieta, mirándola lentamente. Vio cómo el hombre levantaba la mano y la señalaba. La voz parecía amortiguada, como si la brisa la hubiera llevado hasta ella desde varias direcciones diferentes. Hola, Pelirroja 3. Una parte de su ser se quedó clavada. Otra entró en pánico, como si algo se le hubiera soltado en su interior. Quería echar a correr, pero tenía los pies pegados al suelo. Era como si el miedo hubiera dividido su cuerpo en dos, y como gotas de mercurio que caen en el suelo y se dispersan, partes de Jordan se desperdigaban en diferentes direcciones. Por su cabeza pasaban órdenes contradictorias, todas fuera de control. Sintió que la debilidad de sus rodillas se extendía como una infección por todo su cuerpo, y pensó que se desmoronaría en el suelo. Se acurrucaría en posición fetal y simplemente esperaría. Ha llegado el momento. Pasó por su cabeza seguido de: «Me va a matar ya».
Jordan retrocedió tambaleándose, como si la hubieran golpeado. La figura pareció deshacerse en el grueso tronco negro del árbol. Era como si Jordan ya no pudiera enfocar la mirada, ya no pudiera diferenciar entre una persona y una sombra. Sin darse cuenta, levantó los dos brazos y los mantuvo así delante de su rostro, como si quisiera protegerse de un golpe. Un extraño sonido la rodeaba. Al principio no lo reconoció, pero de repente se dio cuenta de que era su respiración, superficial, áspera y convertida en un gimoteo infantil. Miró a su alrededor descontrolada, pensando que alguien me ayude, pero no lograba formar estas palabras con la lengua y los labios para después gritarlas. No había nada excepto oscuridad y silencio. Cuando dirigió de nuevo los ojos a la figura, ya no estaba. Como si se tratara del espectáculo de un mago, había desaparecido en las sombras. ¡Corre!, gritó para sus adentros. Apenas fue consciente de haber dado la espalda al lugar donde había visto la figura y se había lanzado hacia adelante. Era una atleta y era rápida. Daba igual que llevara la mochila cargada de libros o, dado el caso, los tacones de una reina de baile en fin de curso. No había hielo en los senderos y daba unas zancadas cada vez más largas. Sus pies marcaban el empedrado negro del sendero, como un crujido que parecían disparos que se oyen a lo lejos. Movió los brazos y corrió a toda velocidad. La desesperación le hacía ganar rapidez, y lo único que era capaz de pensar era que no lograría hacerlo bastante veloz. Notaba al lobo detrás de ella, acortando la distancia, intentando morderle los talones con las fauces, los dientes acercándosele. La sensación de que solo le quedaban unos segundos de vida la destrozó y quiso gritar que no era justo, que quería vivir, que no quería morir allí, esa noche, en una escuela que odiaba, rodeada de personas que no eran sus amigos. Jadeando, pronunció las palabras: «Mamá, socorro», a pesar de que sabía que su madre no podía ayudarla, porque nunca había ayudado a nadie salvo a sí misma. Se sintió como una niña pequeña, poco mayor que un bebé, impotente e indefensa, aterrorizada y asustada de la oscuridad, de los truenos, de los relámpagos, a pesar de que el mundo a su alrededor todavía permanecía en calma. Justo en el instante en el que notó una mano que la agarraba por detrás, tropezó. Parecía que todo le daba vueltas y se cayó, con las piernas abiertas como un patinador que pierde el equilibrio. Extendió las manos para protegerse de la caída y dio un pequeño grito. La superficie dura del sendero le había arañado dolorosamente las palmas y se había golpeado la rodilla. Le dolía todo el cuerpo y se quedó aturdida durante unos instantes. Estaba boca abajo sobre la tierra fría, pero tuvo la sensatez de darse la vuelta y darle una patada al lobo que sabía que le había mordisqueado los tobillos y la había hecho caer. Podía oír los gritos «largo, largo», como si viniesen de otro lugar y no de ahí en ese mismo instante. Todo parecía desilvanado, inconexo, irreal y extraño. Devolvió los golpes, los ojos se le llenaron de lágrimas. Dio puñetazos, luchó utilizando todos los músculos, los tendones tirantes, hasta el límite, golpeando la oscuridad que la amenazaba. Sintió que sus manos golpeaban el pelo, la piel y los dientes desnudos y afilados que la desgarraban. Sintió la saliva y la sangre caliente que la salpicaban en la cara, impidiéndole ver bien. Sintió que la agarraban y la levantaban y ella arañaba y rasgaba, utilizando hasta la última fibra porque no estaba dispuesta a morir ahí. Luchó con todas sus fuerzas. Contra nada. Tardó unos segundos que parecieron mucho más que cualquier espacio de tiempo que Jordan había experimentado jamás, incluso el final de un partido reñido, donde la tensión y el tiempo se fundían para que todo parecía ir más deprisa o más lento, como si las reglas de la naturaleza hubieran quedado suspendidas en darse cuenta. Estoy completamente sola. Nada de lobo, nada de asesino, nada de morir. Al menos no todavía. Jordan estaba tumbada con las piernas abiertas sobre el suelo frío. Sentía el calor que emanaba rápidamente de su cuerpo. Miró el cielo negro de la noche y vio estrellas que parpadeaban.
Cerró los ojos y escuchó. Sonidos familiares abarrotaban su oído. Un coche lejano que aceleraba, estudiantes ruidosos en el internado, unos pocos acordes de una guitarra eléctrica acompañados de las fuertes notas de un saxofón. Cerró bien los ojos antes de abrirlos de golpe. Pasos. Dio un grito ahogado de nuevo y se sentó. Miró a la derecha y después a la izquierda, girando la cabeza de un lado a otro. Nadie. Pero lo he oído, murmuró en alto, como si estuviera discutiendo consigo misma. Pelirroja 3 pensaba una cosa, Jordan Ellis pensaba otra. Escuchó atentamente e imaginó que oía un lejano y mortecino aullido de lobo inconfundible. Imposible. Sabía que tenía que ser una alucinación, pero a ella le parecía real. Era como estar atrapada en una época diferente, en un mundo distinto donde los depredadores merodeaban a sus anchas después del atardecer. Sabía que formaba parte de la vida moderna, con todas las luces y la energía del progreso, pero que el grito desesperado que había escuchado con claridad pertenecía a una época muy distinta. Existía y no existía a la vez. Jordan se puso de pie como pudo. Tenía los pantalones de mezclilla desgarrado y sentía la sangre pegajosa en las palmas de las manos y en la rodilla. Con urgencia buscó entre las sombras a su alrededor otra señal del lobo feroz, pero solo encontró sombras negras. Jordan notaba cómo el miedo desaparecía y la urgencia lo reemplazaba, y empezó a correr de nuevo, pero esta vez el ritmo era más controlado. Sencillamente sabía que tenía que regresar a algún lugar iluminado lo antes posible. Cuando el celular sonó de su bolso, Pelirroja 1 estaba de pie en el rellano de la escalera que bajaba hasta el sótano y llevaba una bandeja con una ensalada, un sándwich de jamón y una botella de agua. Había llamado a Pelirroja 2, que la esperaba abajo, fuera de la vista oculta de las miradas fisgonas. Dejó la bandeja y sacó el teléfono del bolso. ¿Sí, Jordan?, contestó Karen. Estaba aquí mismo. Me estaba esperando y me ha perseguido. Al menos eso creo, pero he conseguido escapar o quizá no lo sé. Jordan hablaba deprisa, exaltada. Las palabras apenas se entendían, pero el impacto era inconfundible. La voz de la adolescente se fue debilitando hasta acabar en una confusión silenciosa. La racionalidad de la doctora tomó el relevo. ¿Qué has visto exactamente? Estaba en el centro médico. Me han obligado a ver a una psicóloga porque creen que estoy traumada después de haber informado del suicidio de Sara. Aunque tú sabías... Sí, claro, yo sabía que ella estaba bien. Ese era el plan, pero cuando salí, había un hombre entre las sombras, lo vi. Después ya no estaba allí. ¿Estás segura? Pelirroja 3 dudó. Jordan no estaba en absoluto segura de nada. El miedo lo tenía. Crea confusión. Así que no fue completamente honesta. Sí, estoy segura, bastante segura, me habló. Lo oí llamarme Pelirroja 3. Al menos eso creo que oí. ¿Cómo podía saber que estabas en el centro médico? No lo sé. Tal vez me había seguido antes y yo no me había dado cuenta y se limitó a esperarme afuera. De acuerdo, repuso Karen con lentitud. ¿Karen?, dijo Jordan bruscamente. ¿Sí? Me siento muy sola. Karen quería decir algo reconfortante, pero no se le ocurría ninguna palabra que pudiera ayudar. En cambio, la cabeza le bullía de ideas. ¿Estás segura de que era él? Sí, estoy totalmente segura. No estás sola, estamos en esto todas juntas, añadió Karen, aunque en realidad no lo creía. Mira, Jordan, aguanta, te llamaré más tarde. Cerró el teléfono y miró a Sara. Agarra tus cosas, dijo con brusca decisión de un capitán marino. Tenemos un par de minutos, el lobo feroz ha estado siguiendo a Jordan, así que sabemos que ahora mismo no está aquí afuera. Tenemos que irnos. ¿Jordan está bien? ¿Crees que deberíamos ir a verla? Estaba asustada, pero se le pasará, creo. Tenemos que seguir con el plan. No puede enterarse de que estás viva. Tenemos que mantenerte oculta. Es la única forma.
Sara asintió con la cabeza. Todo lo que tenía era una pequeña bolsa de lona con algunas prendas que Karen le había dejado, la laptop de Karen y algunas hojas de papel llenas de información sobre una mujer fallecida llamada Cynthia Harrison. También llevaba el revólver de su difunto marido. Ese revólver era lo único de vida pasada de Sarah Locksley que permanecía intacto. Las dos mujeres, que se movían lo más rápido posible y comprendían que algo había pasado esa noche que debería asustar, salieron de la casa como una exhalación y cruzaron a toda prisa el jardín hasta el coche de Karen. Esta introdujo la llave en el contacto y al acelerar las ruedas giraron sobre el camino de entrada de tierra y grava. «Te están esperando en cualquier momento», dijo. Y aunque él sospeche algo, ya no sabrá dónde buscar. Al menos estarás a salvo mientras hacemos lo que debemos hacer. Ni Pelirroja 1 ni Pelirroja 2 se creían por completo esta afirmación. Quizá, pensaban ambas, tal vez pequeñas partes de sus vidas podrían estar seguras. Pero toda, no. La puerta principal se cerró con un golpe sordo. Oyó lanzar una chamarra al perchero y guardar las botas en su armario. «Hola, cariño. Siento haber llegado tarde. No te preocupes, la cena estará lista en un par de minutos. Quiero tomar unas cuantas notas y luego salgo. ¿Qué tal te fue?» Muy bien, muy bien. He ido a la cita como me dijiste. La he visto entrar. Fue fantástico, fantástico de verdad. El tipo de escena que ayudará de veras al libro. Me hubiera gustado poder entrar a la consulta con ella para escuchar lo que decía. Pero eso me lo puedo inventar, no hay problema. Conseguir plasmar bien el lenguaje de los adolescentes es todo un reto. Vaya, lo ha sido desde que J.D. Salinger, en cierto modo, definiera el género entero. Pero añadir estos pequeños detalles es lo que le da vida a la historia. La verdad es que te debo una. La señora del lobo feroz sintió una oleada de placer. Cuando la llamó no estaba segura de que si su marido iba a estar interesado en la cita. Ahora sentía que realmente formaba parte del proceso creativo. Eso es lo que esperaba. Por eso te llamé, así que sí me debes un favor. ¿Lavarás los platos esta noche? El lobo feroz besó a su mujer en la mejilla. Después le pellizcó el trasero y ella dio un pequeño chillido de placer y le pegó en la mano con una indignación fingida. Por supuesto. Los dos se rieron. Solo voy a apuntar algunas ideas para el próximo capítulo. Me lavo las manos y estoy listo para cenar. Me muero de hambre. El lobo feroz estaba sorprendido del hambre que tenía. Acercarse tanto a Pelirroja 3, aunque solo hubieran sido unos pocos segundos, le había provocado un hambre atroz. Sintió una sensación paralela de deseo. Era todo lo que podía hacer para no agarrar a su mujer y arrancarle la ropa. Se maravilló ante la intensidad de sus sensaciones. La pasión y la muerte van de la mano, pensó. «Pronto me dejarás leer un poco más», sonrió. «Pronto, cuando esté más cerca del final». Hubo un momento de duda en la cocina, cuando el lobo feroz hizo una pausa, antes de dirigirse a su estudio. Volvió la vista hacia atrás para mirar a la señora del lobo feroz que estaba de pie delante de la cocina, moviendo el arroz que hervía en una cazuela. Tarareaba una canción y él intentó reconocer cuál. Le resultaba familiar y estaba a punto de recordarla. Solo necesitaba oír unas cuantas notas más. Miró a su alrededor durante unos instantes. Vio la mesa puesta, con 2 cubiertos, y olió el pollo que se asaba en el horno. Se deleitó con casi aplastante normalidad de toda la escena. Eso es lo que hace que asesinar sea tan especial, pensó. En un momento dado estás sentado en la cabina cumpliendo con tu rutina, completamente prosaica. Comprobaciones previas al vuelo, hechas 1.000.000 de veces, y al cabo de 1 minuto estás acelerado por una pista de despegue, ganando velocidad e impulso para despegar hacia algo completamente diferente a la vez. Te liberas de todas las ataduras terrenales. La señora del lobo feroz golpeaba el borde de la cazuela que hervía a fuego lento,
con una cuchara de palo grande. Como una batería que intenta capturar el ritmo esquivo, se dio cuenta de que el ritmo de su vida había cambiado de una forma misteriosa y agradable. Escribir, asesinar y amar, pensó, todas son a su manera exactamente la misma cosa, como diferentes puntadas en la misma tela. Golpeó el borde de la cazuela con el mango de la cuchara con una secuencia conocida. Boom, pam, boom, pam, boom, boom. El famoso compás del bajo de Not Fade Away, la canción de Buddy Holly, por tantos interpretada. Capítulo 32. Durante los siguientes días, el lobo feroz vio todas las noticias. Leyó todos los artículos en los periódicos locales, incluso puso la emisora de radio local con la esperanza de descubrir a dónde iba a dar Pelirroja 2. Diligentemente procuró pasar por el lugar del suicidio a menudo, para ver si la policía había descubierto el cadáver. Se enfadó cuando pareció que habían desistido de buscarla. Eso no quería decir que no estuviera en el fondo del río. Maldijo a los policías y pensó que eran unos incompetentes. Necesitaba respuestas y se suponía que ellos debían dárselas. 2 noches después de haber seguido a Pelirroja 3 hasta el exterior del edificio del centro médico, un delicioso punto álgido, pasó una hora frustrante caminando por el vecindario de Pelirroja 2. En su casa las luces estaban apagadas y lo había estado desde la noche en que presuntamente había saltado y no vio ningún signo de vida, salvo un ramo de flores blancas que alguien había dejado apoyado en la puerta principal. Las flores ya empezaban a marchitarse. Parado en la calle al lado de la casa se dio cuenta de que ya no tenía que esconderse de ella. Se había ido. Eso estaba claro. Estaba enfadado y se sentía engañado. La noche anterior había dejado la compañía de su mujer y se había encerrado en su estudio. Había comprobado 2 y 3 veces su extenso informe sobre Pelirroja 2. Nada en su investigación sugería que alguien, familiares lejanos o amigos ocasionales, la hubieran protegido para esconderla de él. Se reprendió porque imaginaba que, de algún modo, se le había pasado alguna conexión. Pero entonces recordó las tumbas con los 2 nombres, que ahora esperaban un tercero. Esos 2 nombres eran la principal razón por la que se le había ocurrido escoger a Pelirroja 2. Nunca los abandonaría, no podía. Solo había 2 maneras de unirse a ellos: yo o ese dichoso puente sobre ese maldito río. Para el lobo feroz era algo doloroso. Sabía que había hecho todo lo necesario para abocarla al suicidio, pero creía que había sido lo bastante listo como para llevarla justo al borde, de manera que cuando él llegara a su lado, por extraño que parezca, ella aceptaría la muerte. Sabía que esto suponía un reto literario. Sus lectores querrían saber cada paso que había dado. Querrían experimentar la tensión y sentir la opción por la que Pelirroja 2 se había inclinado: morir de una manera o morir de otra. Siempre hay que pensar en los lectores, recordó. Hizo las comprobaciones rutinarias con Pelirroja 1. Parecía que continuaba con su día a día, como había sospechado que haría. Por muy asustada que estuviera por la muerte de Pelirroja 2, entendía que Pelirroja 1 encontraba seguridad manteniendo una fachada normal, algo que a él lo tranquilizaba. Ya no frecuentaba los clubs de la comedia, ni siquiera se fumaba un cigarro a escondidas en el estacionamiento. Demasiado asustada para permitirse una adicción, pensó. Llegaba al trabajo temprano y se quedaba hasta tarde, y después se iba en coche directamente a casa. Eso le complacía. Y no creía que Pelirroja 3 fuera a huir. Ese es uno de los grandes misterios de matar, pensó mientras observaba la casa a oscuras de Pelirroja 2. Nuestro lado racional piensa que podemos huir, escondernos, pedir ayuda a los amigos y, de alguna forma, tomar medidas para mantenernos a salvo. Sin embargo, nunca lo hacemos. Cuando la distancia entre el cazador y la presa se va estrechando, uno se muestra más centrado,
más experto y con una mayor determinación, mientras que el mundo del otro se empequeñece cada vez más, se deteriora y cada vez le cuesta más pensar con claridad. Pensó en los documentales de Discovery Channel, de leones que persiguen antílopes o de lobos, como él, que siguen a los caribúes. Las presas corren como locas de un lado a otro, aterrorizadas, descontroladas. El cazador se centra de forma singular, cortando todas las posibilidades de huida. Decidido, directo. No pensaba que él fuera diferente. Tenía que subrayar ese punto en la novela. Se le ocurrió un pensamiento extraño. Los leones dejan que las leonas cacen, pero son los primeros en devorar la presa. Se preguntó si los lobos harían lo mismo. No creo, no somos perezosos. El lobo feroz dirigió una última mirada furtiva a la casa de Pelirroja 2. No creía que fuera a regresar otra vez. Sin embargo, en ese mismo instante, tuvo la sensación de que apenas lograba apartarse de allí. Recordó el placer que le había procurado pasar con el coche por delante de la casa de Pelirroja 2 y espiarla durante semanas y meses. Le costó pensar que esa fase había tocado a su fin. Ahora era momento de irse a casa, pero no podía quitarse la sensación de que algo quedaba incompleto. Esperaba que asesinar a Pelirroja 1 y a Pelirroja 3 le produciría el placer que ansiaba, pero por primera vez estaba preocupado. Arrastraba los pies por la acera y sintió que su peso perdía alegría. Mientras regresaba al coche, hablaba entre dientes. Has trabajado muy duro y entonces se presenta algo inesperado y lo fastidia todo. Pensó que no tenía que ser tan severo consigo mismo. Todo estaba saliendo según lo planeado. Dejó que su creciente enfado definiese su insistencia en que nada más podía fallar. Citó al poeta erróneamente en voz alta. Oh, los mejores planes de ratones y hombres a menudo se extravían. El lobo feroz soltó una carcajada. Flexibilidad, pensó. Tenía que escribir algunas páginas sobre flexibilidad, estar preparado para lo inesperado. No importa que las cosas no salgan según lo previsto, siempre hay que estar preparado para los cambios repentinos. Cuando llegó al coche, se desplomó en el asiento como si estuviera exhausto. Ahora ya solo faltan unos días, dijo de nuevo en voz alta, aunque estaba solo. Le gustaba la contundencia de su voz. Cuando se puso en marcha, empezó a pensar en armas y ubicaciones. Durante unos instantes, pensó que debería dividir el manuscrito en dos partes: la caza y el asesinato. Karen estaba sentada con remilgo frente al director de la funeraria. Se trata de una petición inusual, titubeó, pero no imposible. La oficina tenía un apropiado tono sombrío, mucha madera oscura y ventanas sombreadas que evitaban que entrara demasiada luz. El director era un hombre calvo, bajo y robusto de dedos regordetes, que incluso con su impecable traje negro parecía un hombre simpático. Un fuerte apretón de manos, una sonrisa cálida y una voz entusiasta cuando el asunto es la muerte, pensó Karen. Había esperado un cliché, un hombre estilo Uriah Heep, alto y cadavérico, de voz profunda. Simplemente un funeral muy reducido, dijo Karen. Me temo que desde el accidente que la dejó viuda, Sara abandonó todas sus amistades. Estaba muy sola y muy aislada. Pero eso no quiere decir que no haya algunos amigos que quieran darle el último adiós. Tal vez algunos maestros con los que trabajó, o algunos compañeros de su marido del parque de bomberos. Sí, cierto, añadió el director de la funeraria. ¿Y la familia? Desgraciadamente está muy esparcida. Era hija única y sus padres ya fallecieron, y los primos que le quedan no quieren aceptar la realidad de su muerte, o puede que simplemente les dé igual. Karen evitó utilizar la palabra suicidio, como sabía que también le evitaría el director de la funeraria. Es una pena, manifestó el director, aunque implicaba lo contrario, que todo sería mucho más fácil. Pensé que en hacerlo en mi casa, ¿sabe?, continuó Karen.
Una sencilla reunión para hablar de nuestro cariño por la difunta, pero me pareció que resultaría demasiado informal. Ella sabía que el director no le iba a gustar esta sugerencia. No, en la iglesia o en una de nuestras salas pequeñas es mucho mejor. He visto que en muchos casos las personas que dejan de ver a sus amigos se sorprenderían de la gran concurrencia. Eso, se sorprenderían si no estuvieran muertas, pensó Karen. Asintió. ¿Cuánta razón tiene?, añadió. Y en mi casa no cabría. Entonces, ¿me puede enseñar las salas disponibles? Por supuesto, repuso el director con una sonrisa. Permítame que traiga los horarios también. Condujo a Karen por un pasillo estrecho, alfombrado y con las paredes pintadas en sombríos tonos de blanco. Se detuvo al lado de un conjunto de puertas dobles con una placa de leyenda: Sala de la Paz Eterna. ¿Ataúd? No, contestó Karen. La policía todavía no ha recuperado el cadáver, si es que alguna vez lo recupera. He pensado que bastan unos arreglos florales alrededor de un montaje fotográfico. Asintió con la cabeza. Quedará precioso. Karen tuvo la impresión de que podría haber dicho: quiero mostrar unas películas pornográficas caseras, y él hubiera contestado: quedará precioso. El director le sostuvo la puerta para que pasara. Era una sala con asientos para unas 40 personas. En las paredes, unos altavoces empotrados emitían suave música funeraria de órgano. En las esquinas había jarrones para poner flores. Resultaba muy artificial y sin alma. Karen pensó que era perfecta. «Oh, está muy bien», exclamó, mientras que internamente pensaba que si el lobo feroz lograba asesinarla, no podría imaginar un lugar peor para yacer en capilla ardiente. Dios santo, espero que si gana él, alguien tome mi cuerpo sin vida y lo suba a un escenario y convoque a todos los cómicos del país para que pasen por allí y hagan los peores chistes, lo más escandalosos posibles, para que todo el mundo se divierta a costa mía. Bonitas cortinas, comentó, mientras señalaba la parte trasera. Eran de imitación de seda. Sí, repuso el director. Dan una pequeña sala que hay detrás. Ya sabe, algunas familias necesitan más privacidad. Por supuesto, dijo Karen. Pensó que eran perfectas para lo que tenía planeado. Como el lobo feroz, Pelirroja 3 pensaba en armas mientras la furgoneta de la escuela entraba en el estacionamiento del centro comercial. Ya saben, solo 2 horas. Sincronicemos los relojes, anunció un profesor joven mientras abría la puerta para que saliera la docena de alumnos que iba en el vehículo. Y no se separen, pórtense bien y no se metan en problemas. La escuela llevaba regularmente a los alumnos al centro comercial para ir de compras. Jordan pocas veces se había apuntado a ese tipo de excursiones. No le gustaban en especial las luces brillantes y la música enlatada que llenaban el lugar. Tampoco disfrutaba mirando aparadores o probándose lo que se suponía que estaba de moda para los adolescentes, pero que en general era ropa llamativa y barata. Un profesor, un joven de 30 y tantos, que impartía geografía, se tomaría un café demasiado caro y buscaría un lugar en la zona de restaurantes para leer y esperar a que pasaran 2 horas. Su función consistía principalmente en contar cabezas y hacer que se cumplieran las normas de la escuela o del centro comercial. La intención de Jordan era básicamente saltarse una norma importante. Llevaba en el bolsillo una de las tarjetas de crédito de Pelirroja 1 e instrucciones específicas sobre qué artículos comprar. No tenía demasiado tiempo, no solo porque el profesor había puesto una hora límite en el centro comercial, sino porque Jordan sabía que después, más tarde, Karen llamaría a la central de tarjetas de crédito para decir que había perdido la tarjeta o que se la habían robado y la cancelaría. Su primera parada fue una tienda electrónica. La cámara de video que el vendedor tenía tantas ganas de vender era un poco más grande que un teléfono celular y se podía manejar con una sola mano. Como accesorio tenía también un gran angular y a Jordan le pareció que podía ser útil. Enseguida le aceptaron la tarjeta de crédito de Pelirroja 1 y le empaquetaron la compra.
Su siguiente tarea no la había comentado con Karen. Se sintió un poco culpable al entrar a la tienda de ropa. Se trataba de una tienda elegante, dirigida a una clientela de jóvenes profesionistas. Fue directamente a los anaqueles de blusas caras, de cachemir y algodón, y escogió una que le gustó, una blusa negra de cuello alto de su talla. La llevó a la caja donde una chica apenas mayor que ella esperaba detrás del mostrador. «Es un regalo para mi madre», dijo Jordan con una sonrisa falsa. La cajera pasó la tarjeta de crédito. «¿Quieres una caja de regalo?», preguntó. «Sí», repuso Jordan. Había contado con ese pequeño detalle, que las tiendas del centro comercial ya no empaquetan los artículos en cajas para regalo. Ahora se limitaban a poner una caja doblada y la blusa a una bolsa de papel con el logo de la tienda. Jordan firmó el ticket con un garabato que imitaba el nombre de Karen. Echó un vistazo al reloj. Tenía que darse prisa. Hizo una parada rápida en una papelería y compró una felicitación de cumpleaños, un llamativo papel plateado y diurex. Después caminó con un paso reducido por los pasillos del centro comercial, hasta el otro extremo donde se encontraba una tienda grande que pertenecía a una cadena especializada en artículos deportivos, rodeada de camisetas Nike, Adidas y Under Armour, sudaderas y maniquís vestidas con prendas para correr de última moda. Jordan fue directamente a la sección de caza y pesca. El vendedor, un hombre de mediana edad, estaba oculto entre las prendas de camuflaje, cañas de pescar y cebos, y kayaks, en brillantes colores rojos, azules y amarillos, con montones de chalecos de seguridad y cascos para kayaks, distribuidos por las paredes. «Hola», saludó Jordan con energía. «¿Podría ayudarme?». El vendedor no parecía estar demasiado ocupado. Levantó la vista mientras ponía los precios a los arcos y las flechas, y Jordan se dio cuenta de que enseguida había decidido no hacerle caso. Los adolescentes como ella solían ir a la sección de tenis para correr o buscaban audífonos para el iPod. «A mi madre le gusta mucho cazar y pescar», dijo Jordan riendo. «Quiero comprarle algo para su cumpleaños». «Bien, ¿qué tipo de regalo?», preguntó el vendedor. «Le encanta traer pescado fresco a casa para la cena», repuso. «¿Tiene una barca de pesca?». El padre de Jordan era un ejecutivo de la sociedad de inversión de Wall Street. Que ella supiera, nunca había pasado una noche al aire libre y evitaba dejar su despacho para cualquier cosa más rústica que una comida de negocios y un par de martinis en un restaurante francés. Señaló un expositor. «¿Qué le parece algo así? ¿Cree que utilizaría uno de esos?». El dependiente siguió su mirada. «Bueno», repuso, «no hay pescador al que le guste llevar la pesca a casa que no tenga uno. Son muy buenos, de lo mejor. Un poco caros, pero le encantará». Jordan asintió con la cabeza. «Pues eso es lo que me voy a llevar». El dependiente tomó del exhibidor el cuchillo para filetear con hoja de 20 centímetros. «Son suecos y tienen una garantía de por vida de afilado». Jordan admiró la hoja estrecha y curvada y la empuñadura negra, como una cuchilla, pensó. No le quedaba mucho tiempo antes de que el profesor empezara a recoger a los alumnos para llevarlos a la furgoneta de regreso a la escuela, así que deprisa se dirigió a los baños de la segunda planta, pues pensó que estarían menos llenos que los más cercanos a la zona de restaurantes, de mayor tamaño. Entró corriendo y para su alivio no había nadie. Tomó el cuchillo de pescar de la bolsa de plástico y sacó la hoja de la funda de cuero. Agarró un pedazo de papel y cortó con facilidad. Después blandió el cuchillo en el aire como un espadachín. «Me servirá», pensó. A continuación, con cuidado, lo deslizó entre los pliegues de la blusa negra de cuello alto. Colocó la blusa en la caja que le habían dado en la tienda. Después, trabajando lo más rápido posible, tomó el papel de vivos colores y el lazo y envolvió el paquete, cerrando todos los pliegues con diurex. Tomó la tarjeta de felicitación y en su interior escribió: «Feliz cumpleaños, mamá. Espero que todo vaya bien. Con cariño, Jordan». La puso en el sobre y lo pegó con un diurex en el paquete. La escuela no permitía que los alumnos tuvieran armas de ningún tipo,
pero Jordan sabía que necesitaba una. No tenía intención de enviar la blusa a su madre. Además, faltaban muchos meses para su cumpleaños. Pero ningún profesor le pediría que desenvolviera un paquete así, e incluso, si lo hiciera, echaría un vistazo a la blusa, pero no miraría entre los pliegues para ver si había algo más. Jordan se preguntó si el lobo feroz sería tan buen contrabandista como ella. Intentó recrear la sensación de clavarle un cuchillo de pescar entre las costillas y hasta el corazón, clavárselo por debajo del esternón, pensó. Tienes que ser implacable, clavarlo con todo tu peso y con todas tus fuerzas que seas capaz de reunir y sin titubear. Mátalo antes de que te mate a ti. La idea de sorprender al lobo feroz con un arma tan letal como un cuchillo de pescar le dio una sensación de seguridad, aunque en su asesinato imaginario, el lobo feroz, cada vez que imaginaba en su mente un enfrentamiento, siempre estaba mal preparado y a su merced. Y cuando imaginaba su encuentro cara a cara, el lobo feroz nunca llevaba una pistola o un cuchillo o cualquier otra arma. En su imaginación, Jordan no lograba exactamente reconstruir cómo conseguía tener ventaja, solo sabía que tenía que encontrar una manera. Una de las primeras cosas que Sarah notó sobre el lugar seguro fue que algunas de las leyes comunes que la gente normalmente da por hechas se ignoran por completo. Esto le gustó. Tenía toda la intención de saltarse otras normas en los días venideros. Por ejemplo, cuando se encorvó sobre la laptop y empezó a construir una nueva identidad con la información sobre Cynthia Harrison, que Pelirroja 1 le había proporcionado. Pensó que tendría que mantener en secreto lo que hacía, y entonces descubrió que el personal que trabajaba en el centro de ayuda era experto en crear identidades nuevas a partir de estelas electrónicas. En poco tiempo, la habían ayudado a conseguir una copia de acta de nacimiento de Cynthia Harrison, en la pequeña ciudad donde había nacido la mujer fallecida, que posteriormente lograron legalizar ante el notario y así tener maravillosa copia magníficamente oficial. Solicitaron una nueva tarjeta de seguridad social y mediante mareantes y tejemanejes informáticos tramitaron una nueva licencia de manejo. Y con algo de efectivo que Karen le había dado, abrieron una cuenta bancaria en un importante banco nacional. Nada local, nada donde pudiera localizarse. Sarah estaba desapareciendo. En su lugar formaba una nueva Cynthia. No era la primera vez. Le había dicho a la directora del centro que la línea de acción más difícil para una mujer maltratada y víctima de violencia doméstica era sencillamente convertirse en otra persona. La policía local conocía estos métodos marginales del centro y no hacía nada para evitarlos. Tenían un acuerdo tácito. Si alguien intentaba evitar convertirse en víctima, la policía miraba al otro lado. Esconder era el principal propósito del centro. La protección era el segundo. Cuando Karen la dejó en la puerta del centro para que ella entrara, la habían recibido en abrazos y palabras de aliento. Antes de llevarla a una habitación pequeña y funcional, iluminada por el sol y situada en el tercer piso de una antigua casa victoriana, la habían acompañado a la oficina principal y la directora le había hecho varias preguntas. Preguntas muy moderadas sobre lo peligroso que era el hombre que ellas creían que era su marido. Sarah no dijo nada sobre Pelirroja 1, Pelirroja 2 ni Pelirroja 3. No mencionó al lobo feroz. Se mantuvo fiel a las líneas generales de la historia que Karen había inventado, víctima de violencia doméstica y perseguida. ¿Vas armada?, le habían preguntado. Su primer instinto había sido mentir sobre el revólver que llevaba en el bolso, pero estaba mintiendo sobre tantas otras cosas que decir esa mentira adicional le parecía fatal, así que había respondido: «He robado un revólver». «Déjame verlo», le había pedido la directora. Sarah había sacado el revólver y se lo había entregado por la culata. La directora había abierto el cilindro con las manos expertas y había sacado las balas. Las había sostenido en la mano, acariciando el bronce pulido antes de volver a cargar el revólver, mirar el cañón y decir «Bang» en voz baja y devolvérselo a Sarah. «Es una buena arma», había dicho. «Nunca la he utilizado», había contestado Sarah. «Bueno, eso se puede arreglar.
había proseguido la directora, pero siempre es motivo de preocupación cuando los niños se quedan aquí con las madres. No queremos un accidente, y los niños, ya sabes, los más mayores, de 8, 9 o 10 años, pueden estar tentados porque tienen mucho miedo de los hombres que puedan aparecer por aquí. Entonces había buscado un cajón del escritorio, había sacado un candado para el gatillo y se lo había entregado a Sara. La combinación es 767. Le había dicho a Sara: es más fácil de recordar porque es el equivalente numérico de SOS. Bien, ¿sabes cómo utilizar una pistola? De nuevo Sara la había decidido por la honestidad, pero esta vez era una verdad fácil. No, la verdad es que no. La directora sonrió. Yo te enseñaré, había contestado. Es mucho mejor saber qué hacer y no tener que hacerlo, a no saber qué hacer y necesitar hacerlo sin remedio. En ese instante Sara pensó que durante todo el tiempo que le quedaba como Pelirroja 2, tendría esa idea en mente.